Días, doctor Robert de Sousa y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 4, del cual estaremos hablando acerca de los instrumentos y materiales quirúrgicos. Este grupo está formado por Marbelis Palacios, Raquel Laura, Rey Antonio, Rondón Roxy, Salazar Jesús y mi persona, Willy Ramos. Para iniciar, queremos concepto a lo que es un instrumento quirúrgico, que no es más que una herramienta o implemento especialmente diseñada para realizar acciones específicas de llevar a cabo efectos deseados durante una cirugía u operación, tal como modificar tejido biológico o promover acceso para verlo. Propiedades de un instrumento quirúrgico pueden ser de titanio, tuteno, vitalio, oro, plata, cobre u otros elementos. La gran mayoría de los instrumentos quirúrgicos están hechos de acero inoxidable. El acero inoxidable es una aleación de hierro, cromo y carbón. También puede contener níquel, manganesio, silicón, molibdeno, azufre y otros elementos con el fin de prevenir la corrosión y añadir fuerza tensiva. Los instrumentos de acero inoxidable son sometidos a un proceso de pasivación que tiene como finalidad proteger su superficie y minimizar la corrosión. Titanio. Es excelente para la fabricación de instrumentos microquirúrgicos. Se caracteriza por ser inerte y no magnético. Además, su aleación es más dura, fuerte, ligera de peso y más resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Vitalio es la marca registrada de cobalto, cromo y molibdeno. Sus propiedades de fuerza y resistencia son satisfactorias para la fabricación de dispositivos ortopédicos e implantes maxilofaciales. El tuteno. Instrumentos quirúrgicos de tuteno. Estos son maleables, livianos y no son tan destructibles. Instrumentos de otros metales. Algunos instrumentos pueden ser fabricados de cobre, plata, aluminio, carburo de tuteno. Este es un metal excepcionalmente duro que se utiliza para laminar algunas hojas de cortes, partes de puntos funcionales o ramas de algún instrumento. Los instrumentos blindados. Se utiliza un revestimiento o una técnica de blindado de destello con metales como cromo, níquel, cadmio, plata, cobre, colocando un terminado brillante sobre una pieza forjada básica o montaje de una aleación de hierro, volviéndolo resistente a la ruptura o quebradura espontánea. La desventaja de estos instrumentos blindados es la formación de óxido, por lo que actualmente se usan con poca frecuencia. Mantenimiento de los instrumentos quirúrgicos. Utilizarlos o manipularlos cuidadosamente para evitar caídas, usarlos razonablemente de acuerdo a su función con el fin de prevenir fisuras, diseminación de las mordanzas y disminución de la capacidad de sujeción. Realizar una prelimpieza durante el acto quirúrgico con agua estéril. Antes de la limpieza, clasificarlos de acuerdo al material de fabricación. Realizar una limpieza con detergentes enzimáticos y agua desmineralizada. Secarlos con paños libres de pelusa y lubricarlos con agentes hidrosolubles. Organizarlos según su peso en bandejas para la esterilización de los mismos. En cuanto a la clasificación de los instrumentos quirúrgicos, estos pueden clasificarse según su forma y según su función. De acuerdo a la forma, vamos a tener de un solo cuerpo. Este va a constar de una punta de un cuerpo, ejemplo, los mangos de bisturí, pinzas de disección, separadores manuales y dilatadores de garra. Articulado, este va a contar de una punta, cuerpo y articulación, ejemplo, pinzas y tijeras.
Con cierre, este va a constar de una argolla, articulación, cuerpo, punta y cierre. Ejemplo, las pinzas de fosificación vasculares y las intestinales. Con forceps van a constar de una punta, articulación, cuerpo y forceps. Ejemplos, los forceps ginecológicos y espéculos. De fibras, son aquellos instrumentos que están constituidos por fibras ópticas de vidrio y recubiertas por un elemento de caucho o aleaciones de poliestireno para hacerlos más fuertes y resistentes. Ejemplo, los laparoscopios, citoscopios, artroscopios, uteroscopios y gastroscopios. Seguidamente tenemos la clasificación según su función, los cuales van a ser instrumentos de diéresis, que son instrumentos especializados para cortes, instrumentos de disección. Estos son usados para separar tejidos, instrumentos de predicción, que son para agarrar tejidos, instrumentos de hemostasia para que no sangre, instrumentos de medición para ver, buscar, mirar algo y medir. Instrumentos de exposición, algo que está oculto y mostrarlo. Instrumentos de síntesis para unir y suturar. Y instrumentos especiales u otros que van a ser todos aquellos instrumentos que no están en esta clasificación. Buenos días, mi nombre es Mayberlis Palacios y yo les hablaré acerca de los instrumentos de diéresis. Primero que todo tenemos que saber que la diéresis va a ser aquella maniobra que realiza el cirujano para abrirse una vía de acceso a través de los tejidos. Esta puede ser seccionándolos o simplemente separándolos. También tenemos que saber que estos tejidos pueden ser normales como piel, tejido celular subcutáneo, fascias, músculos, entre otros, o anormalmente unidos como fibrosis, cicatrices, adherencias, entre otros. En cuanto a la clasificación de la diéresis, vamos a encontrar, primero que todo, según la manera de efectuarse la diéresis. Estos serán diéresis agudas, que se va a tratar del corte propiamente dicho. Este va a ser un instrumento con filo que va a permitir cortar, separar o extirpar el tejido. También vamos a encontrar la diéresis roma. Esta va a ser un procedimiento de separación o divulsión de tejidos tisulares. Ahora, según el tejido a seccionar o cortar, vamos a encontrar los tejidos blandos. Estos pueden ser piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, nervios, músculos y vísceras. En cuanto a los tejidos duros, vamos a encontrar tejidos óseos como huesos, miembros inferiores y superiores, arcos costales, entre otros. En cuanto al instrumental de diéresis para tejidos blandos, vamos a encontrar que estos van a ser el bisturí, el queratomo de Geager, el dermatomo, el electrobisturí y las tijeras. Vamos a encontrar en primer lugar el bisturí, también llamado lanceta o cuchillo de cirujano. Este va a ser un instrumento en forma de cuchillo pequeño, de hoja fina, puntiaguda, de 1 o 2 cortes, que se va a usar en procedimientos de cirugía, disecciones anatómicas, autopsia y vivisecciones. Tenemos que saber el manejo del bisturí. Este va a estar dividido en 3 partes. En primer lugar, montaje y desmontaje de la hojilla sobre el mango del bisturí. En segundo lugar, la forma de empuñar el bisturí. Y en tercer lugar, el modo de efectuar esta incisión. También vamos a encontrar diversas formas de empuñar el bisturí. Estas pueden ser en forma de lápiz, en arco de violín, en puñal y con bisel hacia arriba. Cada una de estas formas de cómo empuñar van a depender de la incisión que queramos realizar. Por último, vamos a encontrar que la forma de cómo efectuar esta incisión va a depender, en primer lugar, de el primer tiempo en un ángulo de 90 grados. También vamos a encontrar que, por segundo lugar, en un segundo tiempo con un ángulo de 95 grados. También en un tercer tiempo, nuevamente con un ángulo de 90 grados. También van a existir diferentes tipos de mango de bisturí. Estos van a ir desde el número 3 hasta el número 9, dependiendo de sus dimensiones. Los más utilizados van a ser el 3 y el 4, básicamente el número 3. Las hojas también van a ir enumeradas desde el número 10 hasta el número 24.
Con los mangos más utilizados será el 3 y el 4. Al número 3 se le puede colocar hojas que van a ir desde el número 10 hasta el número 15 y el mango número 4 se le puede colocar hojas que van desde el número 20 hasta el número 24. Ahora, cuando hablamos de la forma de cómo debemos tomar el bisturí, tenemos que saber que este va a depender básicamente de la forma o de la incisión que queramos realizar. Este va a ser en forma de lápiz, básicamente para incisiones más cortas y finas, más precisas, en forma de puñal para tejidos resistentes. Esto básicamente va a ser donde tengamos que realizar mucha más fuerza. En arco de violín para incisiones horizontales y extensas, también con bisel hacia arriba en caso de diéresis centrífuga. También vamos a tener las distintas formas de tomar un bisturí que van a depender del tipo de maniobra a realizar, por ejemplo, en un caso de punción o incisiones. También vamos a tener que la resistencia que ofrezcan los tejidos a dividir, el tipo de incisión, la longitud, entre otros. También vamos a encontrar el queratomo de Heager. Esta va a ser otra variedad de bisturí de uso frecuente en intervenciones oftalmológicas. En cuanto al bisturí eléctrico o electrobisturí, este puede ser de modalidad unipolar o bipolar según los diferentes tipos de energía que se aplica. Este se va a utilizar básicamente en grandes intervenciones como en el caso de mama, operaciones en cerebro, médula espinal, cistotomías suprapúbicas y prostatectomías, conización de cuello uterino, entre otros. También vamos a encontrar el dermatomo. Este va a ser un instrumento que se utiliza para extraer injertos de piel en zonas depresibles como el abdomen y otras regiones en personas obesas. También vamos a encontrar las tijeras. Este va a ser un instrumento que puede utilizarse para seccionar los tejidos desde el plano aponeurótico o hacia la profundidad. También tenemos que saber que existe una gran variedad de tijeras de acuerdo a sus dimensiones, formas de sus hojas, tipos de puntas, formas del mango y de acuerdo a su uso. Estos instrumentos van a estar representados por la tijera de Mayo en su forma recta y curva. Esta se va a utilizar para las secciones de tejidos duros y gruesos, gasas, tubos de drenaje, cabos de hilos, tanto en los planos superficiales como en los profundos. También vamos a encontrar la tijera de Metzenbaum en su forma recta y curva. Este instrumento se va a utilizar para el corte suave y preciso de tejidos blandos. Generalmente son las puntas las que efectúan el corte. Esto para mantener su poder de corte es conveniente no utilizarlas para cortar gasas, tubos de gomas ni hilos gruesos. Básicamente su uso va a ser para la sección de la serosa peritoneal. En cuanto a la tijera de Kelly, esta va a ser una tijera de punta fina y corta con mangos muy largos para cortar lugares poco accesibles. Estas pueden ser tanto curvas como rectas. También vamos a encontrar la tijera de Lister. Esta va a formar un ángulo de 30 grados con respecto al mango. Esta básicamente va a ser utilizada para efectuar la episiotomía en el momento del parto. Esta básicamente es utilizada en mujeres grávidas durante el periodo de expulsión. También vamos a encontrar la tijera de Potts de Martel, utilizada en cirugías cardiovasculares para la sección de vasos arteriales o venosos y en cirugía general para la sección de la papila de Vater por la vía transduodenal. Ahora vamos a encontrar el instrumental de diéresis para tejidos duros. Este instrumental para seccionar el tejido óseo va a poseer un gran poder de corte. Entre estos instrumentos se van a encontrar, en primer lugar, el costotomo de Stahl. Este va a ser un instrumento también articulado, utilizado para la resección de arcos costales. En segundo lugar, también vamos a encontrar las sierras. Estas dos serán un instrumento utilizado durante los procedimientos de amputación. También encontraremos los perforadores óseos. Estos pueden ser manuales o eléctricos, manuales como de Moore, que se van a utilizar en las cirugías traumatológicas.
Vamos a encontrar los escopios de igual poder cortante, son utilizados para abrir la brecha en las superficies óseas, de los cuales van a existir en varios tipos, entre ellos el puty. Vamos a encontrar también las bubillas, igualmente cortantes en forma de escopios acanalados, generalmente utilizados en vaciamientos óseos. También vamos a encontrar las pinzas gubillas. Estas son pinzas articuladas con una superficie acanalada que va a permitir redondear los extremos óseos. Esto básicamente después de la resección de los mismos. Ahora vamos a hablar de los instrumentos de disección. En este caso vamos a encontrar que es un trabajo manual que se realiza con los órganos anatómicos donde se descubren los diferentes planos, básicamente planos tisulares, para su estudio e inspección. También tenemos que saber que la disección va a ser una técnica anatómica que nos va a permitir, mediante el uso de diferentes instrumentos, exponer de forma sistemática los diferentes elementos que básicamente nos van a permitir configurar las regiones del cuerpo humano. Esto vamos a encontrar que se va a subdividir en un instrumental de disección para tejidos blandos y en un instrumental de disección para tejidos duros. Primero vamos a encontrar el instrumental de disección para tejidos blandos. Entre esto vamos a encontrar la cureta de Thomas y Recamier. Esta básicamente es utilizada para fines educativos y terapéuticos de diversos tamaños y tipos. Esta es utilizada en intervenciones ginecobstétricos. También vamos a encontrar las sondas acanaladas de Doyen, Nelaton y Stack. Este es un instrumento o son instrumentos flexibles provistos de un canal central con un extremo romo y otro en forma de pabellón. Se empuñan entre los dedos índice y pulgar, se utiliza para conducir la diéresis en secciones de fístulas anales para drenar arterias. Luego también vamos a encontrar el instrumental de disección para tejidos duros. En este caso vamos a encontrar las curetas de Bollmann. Estas se utilizan para la extracción de focos infecciosos del hueso, también en tratamientos de osteomelitis, infecciones bacterianas. Vamos a encontrar la legra de Gibbs. Esta es utilizada para un desperiostado óseo, raspado de tejido con el borde filoso del asa, anillo o cuchara que se encuentra básicamente en un extremo de la legra. Ok, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el instrumental de síntesis. ¿Qué es la síntesis? Esta no es más que el conjunto de maniobras que se realizan para unir los tejidos, favoreciendo así la más rápida y perfecta curación de la herida. También es el tiempo de la intervención destinado a la aproximación de los tejidos que fueron exhibidos en la diéresis, con la finalidad de acelerar el proceso de cicatrización. Para lograr este cometido se utilizan suturas quirúrgicas que pueden ser de material de origen natural o sintético, que se utilizan en forma de costura o para ligar vasos sangrantes. Dentro de estas categorías encontraremos básicamente las portaagujas y las agujas. Las portaagujas se utilizan para tomar y sostener la aguja quirúrgica en su parte útil durante el proceso de síntesis de tejido. Las portaagujas pueden variar por longitud, estas pueden ser cortas, largas y sus resistencias pueden ser delicadas o fuertes. En cuanto a sus características, tenemos que las ramas pueden ser rectas, curvas o en mango. En cuanto al tamaño, ellas van a ir de acuerdo con el tamaño de la aguja generalmente. El mango puede ser largo o para facilitar la inserción de la aguja en la cirugía. Ok, entonces tenemos las portaagujas de Mayo o Higar, ellas son en cierre en cremallera, son de diferente longitud en cuanto a la profundidad. Luego tenemos las portaagujas de Olsen y Higar, ellas poseen filo en la parte posterior de sus ramas y permiten cortes de sutura. Luego tenemos las portaagujas de Matus, ellas son automáticas y también tienen cierre en cremallera. Ok, en cuanto a las agujas quirúrgicas debemos tener en cuenta ciertos requisitos. Ellas deben ser de acero inoxidable, bien templados, duras para no romperse con facilidad, deben ser tan delgadas como sean posibles, deben ser estables al portaagujas, deben tener flexibilidad adecuada para retomar su forma original después de doblarse, ser estériles y resistentes a la corrosión. Deben ser capaces de pasar el material de sutura a través del tejido. Ok, las agujas pueden tener bordes traumáticas o atraumáticas. Las traumáticas pueden ser espatuladas, triangular o lanceolada y de tapercut. Las atraumáticas pueden ser en roma. En cuanto al ensamblaje de hebras, ellas pueden ser con ojo o sin ojo. Ok, tenemos los tipos de agujas.
Según el ojal, ellos pueden ser o de ojal cerrado, ojal abierto y sin ojal, que pueden ser normal, cuadrado o redondo. Según el cuerpo, ellas pueden ser de curvas o rectas, ya sean de medio círculo, de un cuarto de círculo, de 3/8 de círculo o de un 1/5 de círculo. Según la punta, ellas pueden ser redondas, cónicas, triangulares, lanceoladas, en roma o sin punta. Ok, ¿qué es el instrumental de hemostasia? Este instrumental es utilizado para realizar la hemostasia en urgencias de un tejido sangrante. Ok, tenemos que la hemostasia es un procedimiento por el cual se detiene una hemorragia durante la cirugía. Para detener una hemorragia existen numerosos modelos de instrumentos y todos se utilizan en general para la compresión de los vasos sanguíneos o linfáticos, para ligarlos o coagularlos posteriormente. Existen muchas variaciones de pinzas hemostáticas. El instrumental de hemostasia está constituido por pinzas articuladas. Estas pueden ser provistas de un mecanismo de sostén, pueden ser de diversos tamaños, pueden ser de forma recta o curva o de potencial prensil. Ok, tenemos las pinzas hemostáticas para vasos de pequeño calibre. Tenemos la pinza de Hartmann. Estas se encuentran pinzas con dientes, son pinzas en cocodrilo o sin dientes, poseen estrías en sentido transversal en su punta, son usadas en otorrinolaringología para realizar tonsilectomías. Tenemos también las pinzas de Halsted o mosquito, esta suele ser recta o curva. Esta pinza hemostática es fina, es corta y se utiliza para clampear pequeños vasos en tejidos superficiales. Luego tenemos la pinza de Mixter o cístico. Esta posee dientes, su punta se encuentra doblada en ángulo semirrecto y es usada para cirugía de vías biliares. En cuanto a la pinza de Krailer, esta es curva, es recta, se presenta con o sin dientes. Su punta posee estrías transversales y longitudinales para asegurar la prensión. Es menos traumática que la de Hamster y con rama mucho más larga. Ok, tenemos las pinzas para vasos de mediano calibre. Aquí tenemos la pinza de Heiner o uterina. Esta está provista de un diente con una superficie prensil y se utiliza para cirugía ginecológica. Luego tenemos la pinza de Kocher. Esta está provista de un diente con una superficie prensil y está dotada de estrías transversales. Por último, tenemos las pinzas hemostáticas para vasos de gran calibre. Estas pinzas son las de Bullock, las pinzas de Satinsky y las pinzas de Backey. Estas son utilizadas para interrumpir la corriente sanguínea en grandes vasos. Ok, muchas gracias. Siguiendo la línea del seminario, continuamos ahora con el instrumental de separación. ¿Cuándo son aplicados? Los instrumentales de separación son aplicados por el cirujano cuando éste intenta profundizar los planos durante el acto quirúrgico y se ve obstaculizado por los tejidos. En este contexto, los instrumentos de separación vienen a aplicarse para separar los bordes de las paredes de las cavidades o los labios de las heridas, con la intención pues, de aumentar el plano de visión del cirujano durante la operación. Clasificación. ¿Cómo están clasificados? Pues de entrada ellos están clasificados en tres partes. Los separadores propiamente, las valvas y las láminas. Los separadores a su vez se clasifican en manuales y no manuales, y los manuales subsecuentemente en estáticos y autoestáticos, mientras que las valvas se clasifican de uso manual y autoestático. Ok, encontramos ahora o continuamos con los separadores no manuales estáticos. Como su nombre lo indica, se fijan en los bordes de las heridas y permiten la abertura de forma permanente mientras que, al tiempo que permanecen en esa posición. El instrumento empleado en esta clasificación se denomina separador de Balfour. Como lo vemos aquí en la imagen, en la parte derecha, posee dos largas ramas que culminan en una curvatura atraumática unidas a una barra, y también poseen un soporte móvil que se ajusta a voluntad del operador. Continuamos ahora con los separadores no manuales autoestáticos. La definición es igual a la anterior, simplemente que como son autoestáticos, estos tienen que ser previamente ajustados.
De entrada o de primera instancia tenemos el separador de Galpi, como lo vemos en la imagen superior izquierda. Este separa los planos superficiales. Al lado derecho tenemos los blefarostatos, que son instrumentos quirúrgicos empleados en cirugía ocular. Estos separan el borde inferior del párpado superior y el borde superior del párpado inferior, con la intención de aumentar el campo de visión y de trabajo del cirujano oftalmológico. Continuamos con el separador de esfinge. Este instrumento se emplea en la práctica quirúrgica de fístulas arteriovenosas y de heridas pequeñas. Y también tenemos el separador costal de Finochietto. Este instrumento se utiliza, como su nombre lo indica, costal, de costado a costado, en cirugías de tórax y cardiopulmonar. Continuamos ahora con los separadores manuales. Aquí encontramos el separador de Percy. Este es un separador que se emplea durante los actos quirúrgicos de amputaciones de extremidades. Tenemos el separador de Farabeuf, que es un instrumento de aplicación en incisiones superficiales. También tenemos la escápula de Davison, que se utiliza en cirugías cardiovasculares y torácicas. Y el separador de Colin Hartmann, que es un separador de retractor costal. Ok, cargando la lámina. Vamos a continuar con los separadores de valvas. Estos se clasifican en dos, como ya lo mencioné anteriormente. De uso manual encontramos la valva de Deiber, ¿verdad? Que es una lámina derecha. Aquí lo vemos en la parte superior derecha. Es una lámina ancha que separa en profundidad cuando se necesita gran fuerza. Y tenemos los separadores de válvulas, las autoestáticas. En esta definición encontramos la válvula ginecológica de Aubar, que es un instrumento que se usa en ginecología y en cirugía ginecostétrica. Y por último, en esta clasificación encontramos las láminas, que si bien son separadores manuales, tenemos las láminas separadores nasales y los separadores anales, que si bien son separadores manuales, pues en su borde frontal o anterior tienen láminas cóncavas que permiten ser ajustadas a voluntad del operador, del cirujano, a la abertura propia donde va a ser introducido. Continuamos ahora con una siguiente definición, que son los instrumentos de presión. ¿Dónde son aplicados estos instrumentos? Pues la presión es una maniobra que ejerce el cirujano y sus ayudantes con la intención o destinados a traccionar los tejidos y sostener y movilizar en el campo operatorio. En este contexto, los instrumentos de presión son piezas específicas que permiten dos cosas. Una, ajustar el campo operatorio, sea fijando la lencería a la piel del paciente donde se ha hecho la incisión, o a los bordes de la cama. Okay. Entonces tenemos la clasificación de los instrumentos de presión. Tenemos los instrumentos para la confección de campo operatorio, y también las pinzas de tejidos blandos. Las pinzas de tejidos blandos a su vez se clasifican en dos partes: pinzas de presión elásticas y pinzas de presión continua. Vamos a iniciar con la clasificación de los instrumentos de confección en el campo operatorio. Aquí encontramos tres. En la parte superior izquierda tenemos las pinzas de Backhaus. Estas pinzas de Backhaus, o también denominadas pinzas de campo, su función principal es fijar los campos operatorios de la piel mediante sus extremos puntiagudos. Fíjense que la imagen muestra una pinza en la parte posterior en forma de tijera para permitir al operador introducir los dedos, y en la parte frontal tiene esas dos puntas que se describen en la definición. Seguimos con las pinzas de Doyen. Las pinzas de Doyen también son denominadas pinzas de segundos campos quirúrgicos. Estos son instrumentos provistos de unos dientes en sus extremos que son filosos. Y por último tenemos las pinzas de Schalder.
las pinzas de Sheldon, perdón, tienen un tamaño menor al anterior, es decir, a la pinza de Backhau, pero tienen mayor poder de presión. Cargando láminas, seguimos con las pinzas de tejidos blandos y pinzas de tejidos blandos de presión elástica. Encontramos tres. Estas se clasifican en disección sin dientes y disección con dientes. En la disección sin dientes son llamadas pinzas torpes porque en su extremo frontal o en sus puntas no poseen dientes, y esto le impide ejercer una presión alta, o simplemente no ejercen la presión suficiente para hacer ciertas aplicaciones quirúrgicas. Dentro de las pinzas de disección de dientes encontramos con dientes únicos, como se ve en la imagen inferior izquierda. Estos dientes se encuentran presentes en unos extremos en la pinza. Entonces tenemos dos dientes agudos y otro de uno solo, o sea, en otro extremo. Y también tenemos las pinzas con dientes múltiples. Las pinzas con dientes múltiples presentan numerosos dientes en la parte frontal, como se ve en la imagen, de forma horizontalizada, uno sobrepuesto sobre el otro. Continuamos con la clasificación de los instrumentos de presión, y en esta oportunidad vamos a continuar con las pinzas de presión continua. Estas se clasifican en dos: las pinzas de presión fuerte y las pinzas débiles o delicadas. Estas pinzas, en general, las pinzas de presión continua, se denominan también de presión de cremallera, porque están destinadas a la movilización de los tejidos que, por contar con un mecanismo de cremallera, es decir, ranuras que se sobreponen una al lado de la otra. Entonces tenemos, en las fuertes tenemos tres. Tenemos la pinza de Hooker, que se ve en la imagen en la parte superior izquierda. Es una pinza corta, recta, y su punta posee muchísimos dientes. En la parte de abajo de esta pinza tenemos la pinza de Fowler. La pinza de Fowler es una pinza más larga, con una curvatura y unas mandíbulas cortas y gruesas. Solo posee dientes en la formación curva. Y en la parte posterior tiene dientecillos también que permiten ajustarse a la voluntad del operado. Por último, en esta clasificación tenemos la pinza de Ochsner. Esta pinza de Ochsner posee mandíbulas fuertes, y en las puntas posee muchas estrías que permite la tracción, una fuerte tracción de los tejidos. Okay. Por último, tenemos las pinzas débiles o delicadas. También tenemos tres. Aquí se enumeran las pinzas de Foster, la pinza cístico y la pinza dual. La pinza dual son pinzas largas. En la parte inferior derecha son pinzas largas, como la estamos viendo, que terminan en forma de triángulo, y en esta formación poseen finos dientecillos que permiten poseen un gran poder de presión. Tenemos la pinza cístico. Es una pinza larga y, como su nombre lo indica, es empleada en actos quirúrgicos del conducto cístico. Y por último, la pinza de Foster. Esta pinza también es llamada pinza de Aro, y es una pinza larga, curva, puede ser larga, y en su extremo es curva o recta, y permite, en esta punta tiene un sistema de cremallera que permite también un poder de presión y ejercicio a voluntad del operador. Gracias. Continuando con el seminario, tenemos ahora los instrumentos de medición, que estos son instrumentos especiales que se utilizan durante un procedimiento quirúrgico para determinar el diámetro de un conducto u orificio de manera directa o indirecta. Entre los más utilizados tenemos varios. El primero es el dilatador de Bakes, que es un instrumento de forma longitudinal de diámetro variable y progresivo de 0 a 13. Están provistos de una oliva en uno de los extremos, y su uso radica en calibrar el diámetro de la papila a través del colédoco o del páncreas. También tenemos las bujías de Egar, que son instrumentos de forma semicurva, lisos y de diferentes diámetros. Se van a utilizar frecuentemente para dilatar el cuello uterino previa a la realización de un curetaje uterino. También tenemos el histerómetro de Zinc,
que es un instrumento de forma longitudinal, delgado y maleable, en cuyo cuerpo se van a inscribir marcas, que se va a utilizar para medir la profundidad del fondo uterino en procedimientos ginecostétricos. El cuarto es el pelvímetro de Breisky, que es un instrumento de medición indirecta, provisto de 2 brazos arqueados unidos en un vértice por un sistema de cremallera. Entre ellos se mueve una escala métrica y se utiliza para medir los diámetros externos de la pelvis, como podemos observar. Continuando ahora con los instrumentos de percusión, tenemos que estos van a ser usados durante el procedimiento quirúrgico. Su función es propinar golpes metódicamente sobre una región del cuerpo en calidad de medida terapéutica. El instrumento de percusión es el percutor de Parch, utilizado para la introducción de espigas intraóseas. Ahora tenemos los instrumentos de aspiración, que estos mantienen limpio el campo operatorio, o sea, remueven la sangre extravasada que por un momento impide la visión de órganos y estructuras anatómicas. Este secado se va a efectuar con gasa libre o montada en pinzas compresas mediante aspiración central, para la cual se utilizan cánulas de aspiración. Algunos ejemplos que tenemos son el aspirador Jacauer, que es un pico de aspiración de plástico, por lo que es menos traumático para los tejidos y va a terminar en una forma de oliva. También tenemos el tubo de Poole, que es un pico de aspiración recto fenestrado de acero inoxidable. Aquí tenemos el pico de aspiración curvo. Y por último, el aspirador de oliva, que es de acero inoxidable. Generalmente los aspiradores se van a acompañar de un mandril que va a servir para destaparlos y se conecta mediante un sistema de goma virgen o tubo bulbo hasta un recipiente transparente y graduado, conectado a su vez con una red de aspiración central extendida hasta los pabellones quirúrgicos. Y continuando con el seminario, mi nombre es Salazar Jesús Manuel y le voy a hacer una breve explicación sobre lo que son las generalidades de la sutura. En primer lugar, debemos saber qué son las suturas. La sutura es el material destinado a favorecer la cicatrización de una herida, manteniendo los bordes aproximados de forma que disminuya la tensión entre ellos. Toda sutura está comprendida por un conjunto de características, las cuales vamos a definir en este momento. En primer lugar, hablamos de la fuerza tensile. Esta característica es definida por la Farmacopea de los Estados Unidos, de ahí sus siglas USP. Corresponde al peso necesario para romper una sutura dividido por el área transversal de una sutura. Esta se mide en libras de peso. Debemos tener en cuenta que al realizar un nudo, la fuerza tensil de la sutura disminuye a 1/3 y este es el punto más débil de una sutura. En cuanto al calibre, esta se define como el grosor del hilo. Se determina en milímetros y se expresa en 0. A mayor cantidad de 0, menor es el diámetro de la sutura. En cuanto a la memoria, esta hace referencia a la capacidad de la sutura de recuperar su forma inicial después de ser sometida a una deformación. En cuanto al coeficiente de fricción, esta se relaciona con la facilidad con que la sutura es capaz de atravesar los tejidos. Está fuertemente determinado por la configuración y el tipo de material de la sutura, siendo menor en los monofilamentos sintéticos. En cuanto a la extensibilidad, representa la capacidad de la sutura de mantener su calibre y longitud luego de someterse a una tracción. En cuanto a la absorción, debemos tener en cuenta que esta es la característica que probablemente tiene mayor peso a la hora de decidir qué sutura vamos a utilizar y corresponde a la capacidad de dicha sutura de ser degradada por el cuerpo. En cuanto a la configuración, esta característica se refiere a cuántas hebras forman la sutura, pudiendo ser monofilamento de un solo filamento o multifilamento de un conjunto de filamentos que van a estar enlazados entre sí. En cuanto a la reactividad, esta corresponde a la capacidad de la sutura de generar un proceso inflamatorio en el tejido afectado. Hablando un poco sobre lo que es la clasificación de la sutura, podemos clasificarla de acuerdo a su origen, que a su vez se clasifican en biológicas y sintéticas. En las biológicas debemos tener en cuenta que las suturas originales están hechas de materiales biológicos, tales como lo que es el catgut, que es un tipo de hilo quirúrgico obtenido del intestino de los ovinos. En esta también podemos incluir lo que es la seda quirúrgica, el lino y el algodón quirúrgico. En cuanto a las suturas sintéticas, la mayoría de los materiales de sutura moderna son sustancias sintéticas, tales como lo que es el ácido polioglicólico,
el ácido poliláctico, la polidiodaxonona y otras sustancias no absorbibles como lo que puede ser el nylon y el polipropileno. De acuerdo a su estructura podemos definirla como es monofilamento y multifilamento. La monofilamento en esta encuentra menos resistencia al pasar a través de los tejidos, la cual lo hace mucho más adecuada a la hora de usarla. En esta vamos a incluir lo que es el catgut, el polipropileno, polidioxanona, el poligluconato y el poliglecapron 25. En los multifilamentos debemos tener en cuenta que estas están construidas por varios filamentos torcidos o trezados entre sí, y estas proporcionan mayor fuerza de tensión y flexibilidad. En estas están incluidas lo que puede ser la seda quirúrgica, el ácido poliglicólico y la poliglactina 910. De acuerdo a sus propiedades, estas se pueden dividir en absorbibles y no absorbibles. En cuanto a las absorbibles, se utilizan en intervenciones quirúrgicas para que la sutura del tejido se deseche de forma natural por indicación médica, y estas se dividen en absorbibles naturales y absorbibles sintéticas. En cuanto a las absorbibles naturales, en esta va a estar incluido lo que es el catgut simple y el catgut cromado. En cuanto al catgut simple, esta es una sutura absorbible de origen natural, cuyo principal componente es el colágeno. Este va a ser obtenido a través de la serosa de la submucosa del ganado bovino. Se reabsorbe por reacción enzimática y mantiene una composición del 97 al 98% del colágeno puro. Es rápidamente absorbible. La resistencia a la tensión se mantiene hasta 10 días y la absorción culmina a los 70 días. Está indicado en todo procedimiento quirúrgico, sobre todo en tejidos que se regeneran rápidamente. El catgut cromado es un hilo obtenido de la torsión de filamentos de colágeno purificado de la serosa bovina, que previamente fueron tratados con sales de cromo. Su absorción es por degeneración enzimática a cabo de los 18 a 21 días, y esta se utiliza en todo procedimiento quirúrgico que se recomiende suturas absorbibles, excepto en tejidos neurológicos y en tejidos cardiovasculares. Hablando lo que es ahora de las suturas absorbibles pero sintéticas, en el primer lugar vamos a hablar de la poliglactina, o también llamado Vicryl. Esta es una sutura quirúrgica estéril, es absorbible, sintética, compuesta por un copolímero hecho de un 90% de glicolida y un 10% de L-lactida. Se indica para la aproximación y la ligadura de los tejidos blandos, y se mantiene su resistencia a la tracción por aproximadamente 3 o 4 semanas en el tejido, manteniendo el 60 al 65% de su fuerza de tensión a los 14 días y el 30% a los 28 a 30 días. La absorción completa se realiza entre los 56 y 70 días, aunque actualmente hay Vicryl de absorción rápida que en 42 días ya existe una absorción completa. Hablando ahora de lo que es el ácido polioglicólico, o también llamado Dexon S, este es un polímero de ácido glicólico más esterato de magnesio. Este fue introducido en 1970 como la primera sutura sintética disponible. Es reconocido por su alta fuerza tensil y su absorción se realiza por medio de la hidrólisis. En cuanto al poliglecapron 25, o también llamado monocril, es una sutura quirúrgica absorbible sintética de monofilamento. Esta está preparada a partir de un copolímero de glicolida y exilón de caprolactona. Está indicada para su uso en lo que es la aproximación y ligadura de tejidos blandos en general, pero no para uso en tejidos cardiovasculares o neurológicos, microcirugía o cirugía oftálmica. Su absorción completa se realiza entre los 90 a 120 días. Hablando ahora de la polidiodaxonona o PDS2, se prepara a partir de un poliéster P-diaxonona. Está indicada para el uso de lo que es aproximación de los tejidos blandos, incluyendo el uso en el tejido cardiovascular pediátrico, donde se espera que ocurra un crecimiento. Y también está incluido su uso en lo que es la cirugía oftálmica. Su absorción completa se da en aproximadamente 180 días. Hablando ahora del poligluconato, o también llamado Maxon, están compuestas de poligluconato, un copolímero de ácido glicólico y carbonato de trimetileno.
Están indicadas para la aproximación o ligaduras de tejidos blandos en general, inclusive en la cirugía cardiovascular pediátrica y en la cirugía vascular periférica. Estas debemos tener en cuenta que provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en los tejidos y estas se absorben completamente a los 6 meses. Hablando ahora de lo que son las suturas no absorbibles, también se dividen en naturales y sintéticas. En cuanto a las naturales, vamos a involucrar lo que es la sutura de seda. Esta está hecha a base de un polímero orgánico de fibroína. Esta sutura tiene una estructura avanzada y está teñida de negro. Va a estar recubierta con una cera o una silicona que se usan generalmente para recubrir y pegar tejidos blandos y está aplicado en lo que es la cirugía cardiovascular, oftálmica y neurológica. En cuanto a los no absorbibles sintéticos, en primer lugar tenemos lo que es la sutura de poliéster. Es un material sintético trenzado, recubierto, lo cual permite un paso suave por los tejidos. Generalmente usado en lo que es la cirugía general, oftalmología, cirugía cardiovascular, ortopedia y traumatología y ginecología y obstetricia. El polipropileno, también llamado propilén, son suturas quirúrgicas estériles no absorbibles compuestas por un estereoisómero cristalino de polipropileno. Estas tienen indicaciones para el uso de la aproximación o ligadura de los tejidos blandos en general. Estas están incluidas en procedimientos cardiovasculares, oftalmológicos y neurológicos. Hablando ahora de la sutura de nylon, puede ser monofilamento o multifilamento, la cual esta es una sutura quirúrgica estéril no absorbible compuesta por los polímeros alifáticos de la cadena larga de nylon 6 y nylon C6. Está indicada para uso en la aproximación o ligadura de tejidos blandos en general, incluyendo el uso en procedimientos cardiovasculares, oftálmicos y neurológicos. Bien. Y por último vamos a hablar sobre lo que son las nuevas suturas, como lo que es la sutura adhesiva, que estas tienen una efectividad del 100% para el cierre de heridas o cortes cutáneos semiprofundos. Esta tiene la finalidad de unir la piel dañada y evitar los traumas de los puntos tradicionales. Su condición microporosa permite que la piel respire normalmente, facilitando una mejor cicatrización y logrando excelentes resultados estéticos. Este está indicado para cortes semiprofundos con bordes regulares y esta se usa para evitar el traumatismo de los puntos tradicionales.